En esta lección vamos a hablar de gobierno abierto. El gobierno abierto se suele definir como una confluencia de tres principios, que son transparencia, participación y colaboración. Hablando de transparencia, la materia prima de la transparencia son los datos abiertos. No basta con aportar documentos explicativos de la marcha de la institución, sino que además hay que dar acceso a la fuente original para que la ciudadanía pueda elaborar su propia información. Es especialmente relevante la información que da cuenta del desempeño de las políticas públicas de los servicios, mediante la práctica de la rendición de cuentas. Por otra parte, la transparencia que practica la Administración no serviría de nada si no encontrara al otro lado a una ciudadanía que quiera asumir un papel corresponsable. Y para esto, para implicar a la ciudadanía, va a ser fundamental la claridad y el atractivo de la información suministrada. Si hablamos de participación, la idea principal es que la participación ciudadana no es un elemento monolítico, sino que se compone de otras actividades que merece la pena distinguir. Por ejemplo, la consulta ciudadana, en la que se identifican críticas, sugerencias, ideas, la deliberación con la ciudadanía en debates públicos, o aún más avanzado, el codiseño, la cocreación de políticas o servicios públicos con la ciudadanía. Bien, dando un paso más allá todavía, tenemos la colaboración, que consiste en la participación en el hacer. La colaboración comienza por abrir estructuras piramidales y romper la lógica de silos dentro de las administraciones y también entre administraciones. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de un trabajo horizontal en el que se amplía el grupo de personas que tienen un papel relevante en la creación de valor público. E incluso está hablando de partenariados, de fórmulas en las que los problemas públicos se resuelven con cooperación de agentes de la sociedad civil y de la empresa privada de la mano con la Administración. Bien, esos tres principios, ¿de dónde surgen? Merece la pena tener una visión internacional de dónde viene el gobierno abierto. El gobierno abierto, como movimiento, puede llevar desde finales del siglo XX, pero llega a la realidad cuando Estados Unidos, con Barack Obama, lanza el memorándum de gobierno abierto, en el cual establece esos tres principios: transparencia, participación y colaboración. Desde entonces surgen distintas iniciativas. Es muy interesante conocer la de la Alianza para el Gobierno Abierto, en inglés la Open Government Partnership, que nace en 2011 para tratar de coordinar unos mínimos comunes entre países. En la actualidad está formada por 64 países, en todos los cuales gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. Es de gran interés la formulación que hacen esto de gobierno abierto, que se diferencia un poco de la de Obama, y consta de 4 principios: rendición de cuentas, tecnología e innovación, participación ciudadana y transparencia. Si leemos estos 4 principios, vemos que la alianza resalta la importancia de la rendición de cuentas, a la que incluso desgaja de la transparencia. A cambio, une en un solo bloque participación y colaboración y pone en juego un nuevo principio que debe ser entendido como un prerequisito, que es el acceso igualitario a Internet para evitar una brecha democrática de los más desfavorecidos. ¿Qué hace un gobierno para incorporarse a esta alianza? Pues primero debe respaldar la declaración de gobierno abierto que han establecido, debe establecer un plan de acción y consensuarlo con la sociedad civil, y cuando ese plan en marcha debe autoevaluarse por una parte, pero además someterse a la evaluación de un mecanismo independiente. Con lo cual, la manera de gestionar el gobierno abierto es abierta en sí misma. Esos son los países, en ese gráfico se pueden ver los países que forman parte de la alianza y su antigüedad como miembros. Obsérvese el alto grado de implantación en las Américas. Bien, y por fin en este bloque vamos a hacer un zoom sobre el asunto de la participación ciudadana. Hay que empezar por decir que la participación es un reequilibrio de poderes. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de una redistribución de poder entre quienes gobiernan y los gobernados y las gobernadas. Vamos a mencionar 5 motivos por los que la participación debe ocupar este lugar central en la gobernanza pública. Primero, porque es un mandato constitucional. Segundo, por enriquecimiento democrático y ganancia de legitimidad de lo público. En tercer lugar, puede mejorar la toma de decisiones.
En cuarto lugar, aumenta la corresponsabilidad y en quinto puede aumentar incluso la solidaridad. Bien, sin embargo, hay que reconocer que la participación ciudadana es un término problemático y un dolor de cabeza para quienes la promueven. Muchos intentos serios de atraer a la ciudadanía a procesos participativos resultan en una decepción, o porque no hay personas que quieren participar o por falta de implicación. Es problemática como concepto, porque además no es un único término, decíamos que no es monolítica, y es esquiva como práctica. Sin embargo, no podemos sustraernos a la necesidad de potenciarla y de avanzar hacia una sociedad más participativa. Y para eso será interesante entender los distintos momentos de la participación. Vamos a nombrar componentes más concretos. Uno sería una mera administración que responde. Podemos hablar de una deliberación acerca de problemas a abordar. Podemos hablar de control social ejercido por la ciudadanía cuando participa en la evaluación. Podemos hablar de un codiseño de políticas y de servicios públicos. Y podemos incluso hablar de colaboración en la propia prestación de servicios públicos. Si consideramos esos elementos, probablemente vamos a tener un mejor diseño que si lo vemos como un global. Bien, pero dicho esto, ¿cuáles serían las claves para esa participación exitosa? Voy a nombrar algunos. Uno sería la integración de canales, ya que la ciudadanía activa está en una gran diversidad de plataformas. Pues bien, la Administración debe ser capaz de reunir ese diálogo multiplataforma de manera coherente, comprensible y trazable, con una mayor visibilidad del proceso y de los resultados. En segundo lugar, hay que cuidar la conversación, ya que muchos espacios de deliberación y de opinión fracasan por dinámicas negativas. Hace falta moderar los debates, hace falta promover el uso del razonamiento y los hechos probados contra argumentos ad hominem o recurso al boicot, y para esto existen técnicas de dinamización que pueden ayudar a traer buenas prácticas deliberativas. En tercer lugar, tenemos que hablar de una buena gestión del propio proceso participativo. Cuando un proceso tiene éxito, sucede que se ha invertido tiempo y esfuerzo en diseñarlo y en gestionarlo. Y en todo caso hay una norma común en la participación. Las reglas del juego deben quedar claras desde un primer momento, de manera que no haya ambigüedades para los participantes sobre cuál es el alcance del proceso y cuál es el compromiso adquirido sobre los resultados. Otro punto importante es el de la diversidad de legitimidades. Con eso queremos decir que el número total de participantes no es especialmente relevante. En cambio, lo fundamental es que representen con suficiente diversidad todas las legitimidades que rodeen el problema a abordar. No es tan importante que participen muchos como que quien quiso participar pudo hacerlo y con que todas las partes tuvieran voz. Bien, por fin, no debemos olvidarnos de la participación interna. Si lanzamos participación hacia el exterior y no tenemos participación en el interior, es muy probable que no salgan los proyectos porque no sean apoyados por los trabajadores públicos. Y es además un colectivo especialmente indicado por su conocimiento del tema y por su inteligencia. Bien, por fin, el resumen de la lección. El gobierno abierto nace para aumentar la legitimidad de la gobernanza, a proponer una forma colaborativa en la que se otorga a la ciudadanía un papel corresponsable. Eso supone considerar a la ciudadanía como a adultos con capacidad de decidir y de colaborar en la construcción conjunta de los bienes públicos. Supone, por lo tanto, plantear un modelo compartido de ciudad y desarrollarlo mano a mano con los habitantes. No, claramente no. En un proceso de democracia moderna, de democracia representativa basada en elementos de deliberación, la participación no se limita solo o no puede limitarse solo a ejercer un derecho a voto, a tocar una tecla o a decir sí o no. Es mucho más que eso y no se puede reducir solo a eso. Por eso es importante entender que la ayuda que la tecnología puede dar a los procesos de participación ciudadana no son solo para la parte final del proceso, es decir, para decir sí o no, para votar de manera electrónica, etc. No, ni mucho menos. La participación es también un proceso de ayuda en la toma de decisiones, de deliberar, de entender las posturas de los otros, de conocer las diferentes alternativas, de debatir sobre ellas,
de ceder en algunos casos, de cambiar de opinión o de reafirmar la propia opinión. Para todo esto también la tecnología es muy útil y los procesos de participación ciudadana en el ámbito de las ciudades inteligentes son muy buenos, pero insisto, es importante entender que esto no es solo un tema de decisionismo. La participación no es solo decir sí o no, es estar implicado en la comunidad y es participar en los procesos de formación de voluntad política de una comunidad.